Bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde les voy a explicar el modelo matemático de un circuito eléctrico conectado en serie. Bueno, primeramente, esta es la forma o la estructura de un circuito eléctrico conectado en serie. Si observan, tenemos más de una resistencia, las cuales están conectadas entre sí y van a permitir un camino para que pueda circular una corriente eléctrica. Tiene una forma de cadena, es decir, una resistencia está conectada detrás de la otra, y en el caso de que la cadena se corte en alguno de los puntos de conexión, el paso de la corriente se verá interrumpida, ya que el circuito se ha cortado en algún punto en específico. La primera característica de un circuito eléctrico conectado en serie es que podemos sumar todas sus resistencias y vamos a encontrar el valor de una resistencia total o una resistencia equivalente. En este caso, debemos sumar R1 con R2 y R3 y vamos a encontrar un circuito equivalente, el cual podemos dibujar como si fuera un circuito básico de los cuales ya hemos estudiado. En este caso, vamos a representar la resistencia equivalente de esta forma, la cual corresponde a la suma de R1, R2 y R3. La segunda característica de un circuito eléctrico en serie es que la corriente que fluye va a ser la misma por todos los componentes del circuito, en este caso todas las resistencias. Esta corriente que fluye desde la batería hacia la resistencia va a ser la misma en cada componente. Y por ende, en el circuito equivalente también va a ser la misma corriente eléctrica. ¿Cómo podemos determinar el valor de esta corriente eléctrica? Podemos utilizar la ley de Ohm dividiendo el voltaje en la resistencia, pero vamos a calcularla a través del circuito equivalente. Es decir, vamos a calcular la corriente total del circuito dividiendo el voltaje total correspondiente a la batería y la resistencia total del circuito, que en este caso es la resistencia que representa la suma de la R1, la R2 y la R3. Otra característica de los circuitos eléctricos en serie es que las caídas de tensión o las caídas de voltaje en todos los componentes, al sumarlas, debería dar como resultado el valor de la fuente del circuito o el valor del voltaje que tiene la batería de este circuito. En este caso, el voltaje total que representa la batería. Pero ¿cómo vamos a encontrar las caídas de tensión en un circuito en serie? Por ley de Ohm sabemos que el voltaje se determina multiplicando la corriente por la resistencia. Pero para determinar una caída de tensión vamos a utilizar la misma fórmula, solo que vamos a referenciar la caída de tensión. Por ejemplo, el voltaje en la R1 se va a determinar con la corriente multiplicando a la resistencia A1. Entonces, cuando esta corriente llegue a la resistencia 1, se va a generar una caída de tensión, la cual la vamos a llamar voltaje en resistencia 1. Cuando esta corriente eléctrica llegue a la resistencia 2, se va a generar una segunda caída de tensión y la vamos a llamar voltaje en resistencia 2. Luego, la corriente eléctrica va a seguir su camino y va a llegar hasta la resistencia 3, en donde se va a generar una nueva caída de tensión, ya que tenemos corriente y resistencia, entonces vamos a obtener el voltaje en la R3. Sumando estas tres caídas de tensión, deberíamos encontrar el valor de la batería del circuito. Entonces podemos plantear esta ecuación. Otra de las características de un circuito eléctrico conectado en serie es que al sumar todas las potencias de los componentes eléctricos deberíamos encontrar el valor de la potencia total del circuito. Pero, ¿cómo vamos a determinar la potencia en cada una de las resistencias? Para eso vamos a hacer uso de la fórmula
de la potencia, la cual decía que la potencia se encontraba multiplicando una resistencia por la corriente al cuadrado. Solo que en esta ocasión vamos a ir referenciando la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 para encontrar la potencia absorbida en cada una de esas resistencias. Y al sumarlas deberíamos encontrar el valor de la potencia total. Ahora, también se puede determinar el valor de la potencia total desde el circuito equivalente. Y vamos a tener que utilizar esta fórmula. Potencia total va a ser igual a la resistencia total, ya que es la única resistencia en este circuito, multiplicada por la corriente total al cuadrado. Y debería dar el mismo valor de potencia total que al calcularla de esta manera sumando la potencia en R1 con la potencia en R2 con la potencia en R3. Bueno, aquí les dejo un resumen de un formulario para poder desarrollar estos circuitos eléctricos donde aparece la ley de Ohm, las fórmulas de la potencia eléctrica y agregamos cómo encontrar la resistencia total de un circuito eléctrico conectado en serie. Espero que les haya servido este video tutorial. Nos vemos en un próximo video.